¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de virología. En esta ocasión vamos a dar inicio a una nueva unidad donde vamos a mencionar las características de los principales virus de importancia clínica. Entonces prácticamente nos vamos a aventar un muy buen ratito hablando sobre cada una de las familias más representativas, cuáles son las que nos ocasionan la mayoría de las enfermedades infecciosas de esta naturaleza y sobre todo pues integrando lo que ya hemos visto a lo largo del curso, sobre todo en la parte de nivel molecular, inmunológica, las técnicas de detección, epidemiología, tratamientos, vacunas, etcétera, de cada uno de estos virus, ¿sale? En esta ocasión vamos a dar inicio con la familia Papilloma viridae, donde pues el representante más conocido por todos, pues es el virus del papiloma humano o VPH. Así que pues vamos a comenzar. Bueno, los papilomavirus o virus del papiloma son virus de DNA, ¿sale? Eso es lo primero que debemos de conocer, que es su genoma. Son virus ubicuos que son capaces de infectar a las células epiteliales. En este caso, el tipo más común de célula diana de este virus son los queratinocitos, ¿sale? Que están presentes tanto en la piel como en la superficie de las mucosas de muchas especies de animales. Realmente existen una gran cantidad de virus que pertenecen a esta familia y que, insisto, no solamente afectan a los seres humanos o a los mamíferos, sino también hay papilomavirus de aves, de reptiles, de peces, etcétera. Entonces están muy ampliamente distribuidos en la naturaleza. Estos virus se van a transmitir principalmente por contacto directo, ¿sale? Y no van a causar una enfermedad evidente, es decir, no vamos a ver nosotros una infección aguda que podamos identificar como en muchas otras enfermedades virales que luego vamos a conocer, que precisamente hemos adquirido este tipo de infección. La mayoría de estos virus se van a caracterizar porque ocasionan un daño a largo plazo y lo más común que pueden llegar a producir son verrugas, verrugas planas o verrugas que sean más protuberantes, los cuales son, pues por así decirlo, tumoraciones benignas, sale que son los denominados papilomas. Y aquí lo más preocupante, pues es que muchos de estos virus son considerados como carcinogénicos, entonces están asociados a muchos tipos de cáncer que enseguida describiremos, ¿sale? Existen alrededor de más de 200 genotipos de VPHs, los cuales pues se han ido adaptando y también han ido evolucionando para infectar específicamente a cada una de nuestras células epiteliales en particular, ¿no? Entonces hay algunos virus que tienen un mayor tropismo, por ejemplo, por las plantas de los pies y las palmas de las manos, otros por las cavidades urogenitales, otros en cavidad oral o faringia, entonces de ahí también pues viene mucho la clasificación y la distribución de este tipo de virus que vamos a encontrar, ¿sale? Hablando un poquito de la clasificación taxonómica o filogenética, aquí vemos representado en este esquema pues todas las diferentes subfamilias y géneros que abarcan a toda esta familia Papillomaviridae. Esta clasificación se basa precisamente en la secuencia que presentan los virus en sus proteínas. Una de las proteínas que forman parte de la estructura de la cápside viral, que es la proteína L1. Más adelante vamos a describir estas características. Tenemos dos grandes subfamilias que son los First Papilloma virine y los Second Papilloma virine. La primera es la más abundante, que comprende hasta la fecha 52 géneros y 132 especies, y los géneros se van nombrando con las letras del alfabeto griego. Los más comunes y los que tienen una mayor cantidad de miembros son los géneros alfa papilomavirus, los beta papilomavirus y los gamma papilomavirus, ¿sí? Que son los que van a encontrar ustedes en el esquema en la parte superior y derecha. Entonces, en el caso de la otra subfamilia, solamente comprende un único género y una única especie, ¿sale? Entonces, como verán, pues hay una muy amplia diversidad de virus que pertenecen a esta categoría y que finalmente luego vamos a ir desarrollando otros genotipos que pues en eso también se basa su clasificación. Bueno, como mencionábamos, los papilomavirus van a ser responsables de una gran cantidad de casos, específicamente de cáncer. El más común y el más preocupante del que vamos a estar hablando prácticamente a lo largo de este video es el cáncer cervicuterino, sobre todo por ser una de las principales causas de muerte a nivel mundial y también en nuestro país, en México.
En su momento fue la primera causa de muerte, en la actualidad es la segunda causa de muerte en mujeres. El primero pues se lo lleva cáncer de mama, pero pues sigue siendo uno de los cánceres más comunes que se ha relacionado directamente la infección por VPH con el desarrollo de cáncer, ¿sí? Aquí en esta tablita me gustó mucho, se las incluyo, porque estamos representando precisamente los diferentes casos que se han estimado con respecto o cánceres desarrollados precisamente por la infección por VPH, donde encontramos en primera instancia el cáncer cervicuterino, que prácticamente este, de este millón de casos, pues la mitad corresponden a CACU, pero también pueden causar, por ejemplo, cáncer anogenital, cáncer de pene, cáncer orofaringio o de cavidad oral y laringe, que es lo que se conoce también como cáncer de cabeza y cuello. ¿Sale? Entonces, pues no hay que descartar las posibilidades, sobre todo porque, pues como mencionábamos, la principal vía de transmisión va a ser el contacto directo. En el caso de cáncer cervicuterino, pues es el contacto sexual, pero por las prácticas pues de contagio que pueden existir, por ejemplo, pues se puede transmitir a cavidad orofaringea u oral y también, por ejemplo, en cáncer, se puede traducir en cáncer de pene o cáncer anal, ¿sale? Aquí en esta otra gráfica les represento, por ejemplo, pues haciendo una comparativa precisamente con cuántos de estos casos corresponden a mujeres, a hombres. Eso muy evidente que la mayoría de los casos de cáncer se va a presentar en mujeres. Precisamente esto responde a una vulnerabilidad que tiene el epitelio vaginal o cervical, donde pues como ahorita vamos a ir explicando, es uno de los puntos que se propicia más o se favorece la replicación del virus. Entonces, de ahí que tengamos una mayor prevalencia en casos de cáncer en mujeres. Y bueno, además es importante mencionar en esta otra gráfica que las tasas de incidencia de esta enfermedad pues varía mucho entre las regiones geográficas, ¿sale? Desafortunadamente la mayoría de los países que se encuentran en vías de desarrollo son quienes presentan la mayor prevalencia de cáncer cervicuterino y cánceres que se han atribuido precisamente a virus del papiloma humano. Sin embargo, podríamos considerar que está ampliamente distribuido a nivel global y pues no respeta pues condiciones socioeconómicas ni geográficas, pero sí podemos ver que hay muchos factores de riesgo en estos países en vías de desarrollo que propician todavía más la aparición de este tipo de cánceres, ¿sale? Uno de los factores más importantes que marcan mucho la diferencia con los países que ya están desarrollados es precisamente la aplicación de programas de diagnóstico oportuno y programas de tratamiento y seguimiento que se les dan a estos casos y a estas pacientes, ¿sale? La incidencia de esta infección genital se va incrementando y es mucho más marcada, principalmente cuando inicia la vida sexual promedio de una persona, ¿sí? Obviamente estamos mencionando o lo estamos orientando más hacia mujeres, sin embargo, no hay que olvidar sobre todo que también este tipo de infección pues puede estar presente en los hombres. La ruta de transmisión, por ejemplo, por fomites, pues sí se ha reportado, sin embargo, pues no podríamos considerar que es la principal, ¿no? La principal sigue siendo el contacto directo, el contacto sexual, ¿sale? Una persona, por ejemplo, un dato interesante es que debido a la respuesta inmune que presenta esta infección, puede ser susceptible a una reinfección o a múltiples infecciones, lo cual también es algo bastante interesante que a mí siempre me ha llamado la atención. ¿Cuál es el papel que pudieran llegar a tener, por ejemplo, las coinfecciones? Es decir, una mujer puede estar infectada con un único tipo de VPH o con dos o tres o varios, ¿sale? ¿Y de qué manera eso podría influir? No lo sabemos todavía a ciencia cierta, lo cual es algo que debemos seguir investigando. Eh, pero también va a depender mucho de factores inmunológicos, de factores del hospedero, que van a propiciar obviamente pues que se pueda presentar o se pueda establecer más de un tipo de virus de VPH en el mismo organismo,
¿sale? Hay tres tipos de factores que me gustaría enlistar que pudieran llegar a influir sobre todo en la persistencia del virus, ¿sale? Hasta que pudiera llegar a desarrollar un estadio de precáncer o inclusive pues una neoplasia, ¿sale? Hay que mencionar primero que nada que el simple hecho de tener la infección por VPH pues no garantiza como tal que ya vas a tener cáncer cervicuterino. Afortunadamente la mayoría de las infecciones se logra resolver o se logra revertir por ayuda de nuestro propio sistema inmunológico y el revestimiento que sufre las capas epiteliales, pero pudiera darse el caso que en algunos factores propiciaran más, como les mencionaba, la aparición de de este estadio de cáncer, ¿sale? De estos, pues el primero y que también es muy importante considerar, pues es precisamente el genotipo de VPH que se encuentra, ¿sale? Por ejemplo, no es lo mismo, o hay muchos genotipos que sí se han establecido como de muy alto riesgo, como BPH16 y BPH18, y hay otros que se han asociado pues a muy bajo riesgo de aparición de cáncer y que únicamente se asocian, por ejemplo, con el desarrollo o la aparición de verrugas, ¿sale? Número 2. Obviamente los factores que dependen del hospedero, la respuesta inmunológica. En el caso de los pacientes que están inmunosuprimidos, sobre todo aquellos que tienen VIH, se ha visto que esta progresión hacia cáncer es mucho más acelerada y que también entonces podría tener un papel importante la coinfección con este otro virus, sobre todo por la supresión que tiene la respuesta inmunológica. Y en tercera instancia, pues los factores ambientales, los factores externos que pudieran estar propiciando o que también se han llegado a asociar como factores de riesgo para el desarrollo del cáncer una vez que se ha logrado también la infección por un VPH. Por ejemplo, el fumar, por ejemplo, la multiparidad, ¿sí? La utilización de anticonceptivos de tipo hormonal que se usan por un periodo muy prolongado y en algunos casos también con infecciones bacterianas, principalmente por algunas clamidias. Entonces, pues eso todo quizás también tenga mucho que ver, ¿sale? Entonces, pues según la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer, que es el IARC, y también obviamente de acuerdo a las características pues filogenéticas y epidemiológicas como se han presentado, los diferentes genotipos de VPH los vamos a clasificar de acuerdo con el riesgo que pudieran llegar a desarrollar o que pudieran representar para el desarrollo de cáncer. Entonces, la IARC tiene esta clasificación para no solamente estos agentes biológicos, sino para sustancias químicas y agentes físicos que pudieran llegar a ser potencialmente carcinogénicos o completamente comprobado que son carcinogénicos. Y aquí encontramos nosotros, por ejemplo, lo que son algunos virus de algunos tipos de VPH de muy alto riesgo, como lo son estos 12 o 13 si consideramos la segunda categoría, subtipos que son los más comunes y al que más se le atribuyen pues es BPH 16, BPH 18, sin embargo también están 31, 33, 35, 39, bla, 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 todos esos que están ahí, ¿sale? El segundo grupo, que es el de probable alto riesgo, pues está el 68. En estos ambos casos se les considera como virus de muy alto riesgo, sale high risk BPHs. Y después tenemos una segunda o tercera categoría que son virus que están considerados como un posible riesgo, o sea, son como término medio, ¿sale? De pH 26, 30, 34, 53, etcétera, etcétera. Y bueno, en última instancia, los que representan un muy bajo riesgo, que serían principalmente BPH 6 y 11, que como les mencionaba, no conducen al desarrollo de cáncer como tal, sino más bien a la aparición de algunos verrugas o papilomas que son lesiones consideradas como benignas, no habría ningún problema, no habría tanta preocupación, y algunos otros virus que pertenezcan a otro género, como los beta papilomavirus o los gamma papilomavirus, ¿sí? Uno de los puntos muy importantes que también hay que considerar desde el punto de vista epidemiológico es precisamente la distribución que se llega a encontrar de los diferentes subtipos de VPH que se encuentran en todo el mundo, ¿sí? Ya se han hecho este tipo de estudios bastante interesantes, bastante bonitos, donde pues vemos cómo por ejemplo, en Europa no es la misma prevalencia, por ejemplo, de BPH 16, ¿sí? Que lo podemos observar aquí en color azul oscuro, que es la barra de hasta abajo, que sigue siendo pues el principal agente etiológico responsable de estos casos de cáncer cervicuterino. Por ejemplo, Sudamérica o por ejemplo
África Central, ¿no? Subsahariana. Entonces vean cómo ahí cobra mayor relevancia algunos otros genotipos de VPH y cómo entonces también tenemos que prestar atención a los otros genotipos, no solamente a los que están en países desarrollados, sino que prácticamente cada región circulan, por así decirlo, diferentes tipos de VPH, que obviamente no solamente estamos hablando de un caso en particular, pero que a lo largo, pues esta variedad o esta, riqueza, por así decirlo, que encontramos nosotros entre las personas infectadas por este virus, pues debemos prestar atención para lograr obviamente una detección oportuna y no solamente fijarnos en si tiene 16 o 18, sino que también ver o voltear a ver a otros genotipos que aparentemente son inofensivos, pero que finalmente también pudieran ser responsables de estos casos. ¿Sale? Entonces, pues continuamos con la siguiente parte.